Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Sánchez, profesor de informática en formación profesional y secundaria. Y este vídeo tutorial está dirigido al alumnado de segundo de ESO para el tema de presentaciones digitales. En esta presentación o en este vídeo vamos a aprender a manejar el programa LibreOffice Impress para hacer presentaciones digitales. Entonces, para trabajar estamos en Eurex, en el sistema operativo Eurex, y para encontrar el programa nos tenemos que ir al menú, este pequeño menú de inicio, y navegar hasta el menú de oficina donde tenemos el paquete ofimático, base de datos, hoja de cálculo, dibujos, procesador de textos, y este logo naranja es el de LibreOffice Impress. Al abrir el programa nos encontraremos a una pequeña ventana inicial donde nos pide que elijamos una plantilla. Estas son plantillas que hay precreadas que nos ofrece por defecto. Bueno, para empezar vamos a cancelar para empezar con el programa desde cero. Este es el interfaz o la ventana de LibreOffice Impress con un documento en blanco que no tiene título. El programa es bastante clásico en cuanto a la presentación de la información. Tenemos un menú principal aquí arriba, un menú estándar, archivo, editar, etcétera, como la mayoría de los programas, y luego una serie de iconos. La barra estándar con nuevo, abrir, guardar, pasar a PDF, imprimir, etcétera, y luego una serie de botones específicos ya para presentaciones digitales, ¿vale? Que iremos viendo poco a poco. Luego en la parte inferior o la parte principal está dividida en tres bloques. El bloque de la izquierda me muestra todas las diapositivas, que es el elemento unitario o el elemento mínimo que tiene una presentación digital, las distintas hojas en las que está dividido un documento como una presentación. En inglés se le suele llamar slides. Entonces, ahora mismo solo tengo una diapositiva, que es la diapositiva 1. La diapositiva que esté aquí marcada en azul será la que vea en la parte central. Esta es la diapositiva con un pequeño zoom agrandada. El zoom lo tengo aquí abajo, como siempre en cualquier programa. Me acerco y me alejo. Y luego en la parte derecha tengo una barra que, igual que la de la izquierda, se puede ocultar y ampliar, que pues tiene una serie de propiedades y una serie de iconos. Estos iconos pueden aparecer distintos dependiendo de la versión del programa que tengamos, pero el orden y el contenido que tiene dentro es el mismo, así que si los iconos que te salen a ti son diferentes a los que ves aquí, no te preocupes, porque todos son los mismos siempre. Propiedades, transiciones, animaciones, patrones, estilos y formatos, galería y navegador. Iremos viendo cómo va mutando este menú a medida que nos vaya haciendo falta. No lo vamos a ver todo de golpe, ¿vale? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a usar un programa siempre es guardar el documento que tenemos delante por si acaso hubiera algún problema y se cerrara el programa sin querer de manera inesperada o se fuera la luz o lo que fuera. Entonces, para guardar este trabajo y que no se llame sin título 1, sino que se llame como yo quiera y que se guarde donde yo quiera, me voy a ir a Archivo y Guardar como. La primera vez guardar como y guardar hacen lo mismo. A partir de ahí, si ya lo he guardado una vez, cuando le dé a guardar se guardará donde le dije inicialmente y con el nombre que le dije inicialmente. Y si le doy a guardar como, a partir de la segunda vez, pues me volverá a preguntar con qué nombre y dónde quiero guardar. Así que le doy a guardar como. Y pues dentro de todas estas ventanas, como siempre, merece la pena guardarlo en documentos. Y le voy a llamar receta, tortilla, perdón, aquí arriba, receta, tortilla, patatas, Pablo Sánchez. ¿Por qué no pongo espacios? Pues porque no es buena idea poner espacios en los nombres de los archivos. Cuando lo doy a guardar, si os dais cuenta, aquí en documentos, tengo mi archivo receta tortilla de patatas Pablo Sánchez y la extensión del archivo, es decir, el tipo de archivo es ODP, como el iconito indica. ODP significa Open Document Presentation. No debemos de borrar nunca la extensión del archivo.
Y además, si me fijo aquí arriba, el nombre ahora ya aparece el que yo le he dicho, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el archivo guardado. Vamos a empezar con nuestra presentación. No lo he dicho, pero para aprender a usar el programa, lo que vamos a hacer es desarrollar una presentación de una receta de una tortilla de patatas, imaginando que nosotros somos unos chefs magníficos que hemos ganado el concurso de MasterChef y vamos dando charlas por los institutos enseñando al alumnado cómo hacer una tortilla de patatas. Entonces, la presentación va a constar básicamente en presentarnos, en enseñar los ingredientes de la tortilla de patatas, la preparación y luego un turno de ruegos y preguntas, evidentemente enseñando alguna foto. Es decir, las distintas etapas de la presentación, porque sabéis que las presentaciones tienen etapas, son estas. Va a haber una introducción compuesta por una portada con el título del tema y el ponente, que es un gran chef de reconocido prestigio. Y podemos poner unos objetivos o en este caso vamos a limitarnos solo a poner un índice de las partes que va a tener la presentación. Luego en el desarrollo vamos a explicar tanto los ingredientes como los preparativos o las fases de preparación y al final vamos a hacer una conclusión pues con la foto final del resultado de la tortilla de patatas y una diapositiva final que muestre como un pequeño telón, un telón que nos permita abrir una fase de ruegos y preguntas, ¿vale? Para hacer este desarrollo me voy a apoyar en un documento que tengo aquí con los ingredientes, la elaboración y algunos consejos, que lo tengo en valenciano y en castellano. Luego volveremos a esto. Entonces, volviendo al programa, hemos dicho que va a haber una introducción con una portada y un índice. La introducción pues tiene que tener un título y aquí me tengo que presentar yo. Bien, pues vamos a empezar a usar los distintos menús del programa. Estamos en la diapositiva 1 y si os fijáis en el menú de la derecha, el primer iconito que es el de propiedades, cuando pincho sobre la diapositiva me muestra las propiedades de la diapositiva. Por ejemplo, me muestra el formato que tiene la pantalla, ¿vale? O 4/3 o 16/9, que es el tamaño de panorámico, que la orientación es horizontal, veis que es más largo que alto y bueno, que no tiene ningún fondo ni nada. Y además tengo aquí una serie de disposiciones. Las disposiciones o los diseños de las diapositivas pueden ser desde una diapositiva vacía, ¿veis cómo va cambiando esto? Una diapositiva de tipo título, que es la que me hace falta ahora para poner el título y aquí mi nombre, o una diapositiva de tipo contenido, es decir, que habrá un título y luego habrá aquí una serie de puntos. Además puede haber una tabla, un gráfico, una imagen o un vídeo. A partir de aquí, el resto de diseños o de disposiciones, si queréis llamarlo así, porque aquí pone disposiciones, son distintos tipos de diseños o disposiciones de tipo contenido, pero con la pantalla dividida en dos, con la pantalla dividida en tres bloques pero de otra manera, en dos horizontales, en 4 o en 6, ¿vale? En nuestro caso, para hacer el título vamos a necesitar una disposición de tipo título y vamos a poner aquí tortilla de patatas. Como veis, escribo tortilla de patatas y aquí abajo voy a poner que el chef es Pablo Sánchez, ganador de MasterChef. ¿De acuerdo? Porque he ganado MasterChef y voy paseándome por los institutos dando charlas sobre mi receta estrella, que es la tortilla de patatas. Fijaros cómo este menú de aquí, o este bloque, o esta barra, ha cambiado. Es decir, va cambiando dependiendo de dónde pincho. Si yo pincho en la diapositiva, me aparecen las propiedades de la diapositiva. Pero si pincho en el texto, lo que me aparecen son las propiedades del texto. ¿Y eso qué implica? Pues que me ponga el tipo de letra, el tamaño, si lo quiero en negrita, cursiva, subrayado o color. Por ejemplo, si quiero que esta letra esté en negrita, tengo que seleccionarla toda y ponerle negrita. Si quisiera una pequeña sombra, pues le pondría sombra. ¿Veis? Que tiene una pequeña sombra.
Si esto de aquí abajo, por ejemplo, quiero ponerlo en cursiva, pues tengo que pinchar con mucho cuidado, eligiendo bien dónde pincho y dándole a cursiva, ¿veis? Es decir, que esta barra de aquí de propiedades va cambiando dependiendo qué parte tenga seleccionada. Puedo cambiar entre en la diapositiva, que me muestra las propiedades de la diapositiva y la disposición de esta diapositiva o este diseño. Puedo cambiar también pinchando el texto y cambiando tanto el carácter, tamaño, etcétera, como la alineación, espaciado, sangrías, etcétera, etcétera. Y además, si pinchara en este bordecito de aquí, que es el borde del cuadro de texto, lo que me muestra es otras propiedades extra aquí abajo. ¿Vale? ¿Veis que esto lo puedo minimizar? Pues además de carácter y párrafo, puedo ponerle, por ejemplo, un color de relleno a la caja de texto, que no se lo voy a poner. O puedo ponerle una línea, ¿veis? ¿Veis? Ya tiene una línea. ¿Por qué no? Es decir, que puedo pinchar en diapositiva, borde del área del texto o la cajita. Como veis, la diferencia entre la cajita y el texto es que la parte de área, sombra y línea y posición y tamaño desaparecen porque no tienen sentido cuando estoy tratando con letras. ¿De acuerdo? En resumen, este icono de aquí puede servir para tres cosas distintas: diapositiva, caja de texto y texto. Vale, ya tengo mi diapositiva de presentación. Estamos de acuerdo en que es una presentación o una diapositiva bastante sencillita. Ya veremos luego cómo cambiarlo. Ahora, necesito una segunda diapositiva de índice. Si os acordáis, en la introducción iba a constar de una portada y de un índice, porque los objetivos no los voy a poner, no tienen mucho que ver con esta presentación. ¿Cómo creo una nueva diapositiva? Pues si me pongo aquí, bueno, puedo darle aquí a botón derecho, diapositiva nueva. Ojo que me tengo que poner aquí en esta parte blanca, ¿vale? Botón derecho, diapositiva nueva. Y me crea una nueva diapositiva. Como veis, ahora no hay una, sino que hay dos. La que tenía antes y la que tengo ahora, que está en blanco. Y esta será el índice de mi presentación. Por lo tanto, en el título de arriba le voy a poner índice. De nuevo, tengo la diapositiva seleccionada y aquí me aparecen las propiedades de la diapositiva. La parte de arriba debe ser igual entre todas las diapositivas de una misma presentación y la disposición puede ir cambiando. Evidentemente ahora no voy a poner otra página de título porque el título ya está en la diapositiva 1. En la diapositiva 2 lo que voy a poner es un título y contenido. Y como es un índice, a priori con este tipo de disposición me será suficiente. Si fuera un índice muy largo, igual necesito dos columnas. Así que aquí voy a poner índice. Además, voy a usar siempre para los títulos mayúsculas y aquí voy a poner las distintas partes en las que voy a dividir mi presentación. Primero voy a empezar hablando de los ingredientes. Luego voy a seguir hablando de los consejos o pasos de preparación. A continuación voy a dar una serie de consejos. Luego voy a presentar el resultado final. Y luego voy a abrir un turno de ruegos y preguntas por si los alumnos del instituto al que vaya tienen algún tipo de duda respecto a lo que acabo de explicar, ¿vale? Como veis, aquí ahora, como tengo el texto seleccionado, me muestra las propiedades de mi texto. Además, si os fijáis, esto tiene sentido que en lugar de ser puntitos, quizás si lo selecciono y en lugar de darle puntitos le doy a 1, 2, 3, 4, me cambia a una numeración, ¿vale? Bueno, pues ya tengo hecha mi introducción, que consta de una diapositiva de título y una diapositiva de índice, ¿vale? A partir de ahora empezaría el desarrollo y tengo que llevar, como comenté al principio, el desarrollo, que será explicar todas estas partes que he puesto aquí. Los ingredientes, los pasos, los consejos y el resultado final será el desarrollo. Y las conclusiones, que es la última etapa, serán los ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, necesitaré una nueva diapositiva para poner los ingredientes. Por lo tanto, me vengo aquí a la derecha,
diapositiva nueva, y aquí van a ir los ingredientes en mayúsculas. Ingredientes. Bien, ¿y cuáles son los ingredientes? Bueno, aquí es donde voy a echar mano de este archivito que tenemos aquí preparado. Tenemos los ingredientes en valenciano y en castellano. Aquí tenemos los ingredientes para 4 personas. Bueno, habrá veces que... Bueno, lo voy a coger directamente, ¿vale? Porque son bastante concisos. Voy a coger esto de aquí. Le voy a dar archivo, copiar. Y me vengo aquí y le digo archivo, pegar. ¿Vale? Pues aquí tengo los ingredientes. 6 huevos, 3 patatas, una cebolla grande, un pimiento verde. A mí no me gusta con pimiento, así es que lo voy a borrar. 2 vasos de aceite de oliva, sal y una hojita de perejil para el final. Ojo, que estos son los ingredientes para 4 personas, ¿eh? Esto lo voy a poner en minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tengo aquí los ingredientes preparados. Es una lista que no está ordenada, no necesito ordenar los ingredientes. ¿Vale? Y bueno, creo que no tengo que añadir nada más. Sí que puedo aprovechar para poner algún tipo de imagen por aquí y de alguna manera hacerlo un poco más atractivo. Así es que voy a aprovechar para presentaros este segundo icono. Por aquí, si sigo bajando, hay una parte que es galería. En la galería tengo una serie de dibujillos que el programa me ofrece por defecto. Son imágenes vectoriales que puedo redimensionar sin que se pixelen, siempre se ven bien, ¿vale? Y bueno, pues hay un poquito de todo, medio ambiente, finanzas, algunos fondos, personas y demás. Entonces a mí se me ocurre que en la diapositiva de el chef podemos poner una persona que será un cocinero. Si pincháis en este iconito de aquí, el penúltimo, y vais a la carpetita de People, si bajáis veréis que hay una parte que es cocineros, ¿vale? Entonces yo voy a arrastrar este chef de aquí, voy a pinchar y arrastrarlo hasta aquí, ¿veis? Y esto es mi chef, ¿vale? Que va a estar en la diapositiva de presentación. Pero este chef es un poco grande y además tapa mi texto. Entonces, si me voy a la parte de propiedades, como veis, al estar seleccionado en la imagen, las propiedades cambian y tengo un montón de propiedades específicas de una imagen. Mirad, si pincho fuera, las propiedades cambian. Estas son las de la diapositiva y estas son las de la imagen. ¿Veis? Tengo carácter, párrafo, área, sombra, imagen, línea y posición y tamaño. En general, para las imágenes será suficiente redimensionar, pero ojo, con estos tiradores, si redimensiono así, deformo la imagen, le voy a dar a deshacer. Así que es buena idea siempre redimensionar desde las esquinas, porque me cambia el ancho y el alto al mismo tiempo, ¿vale? Podéis poner la imagen aquí en el lado o en el centro, donde queráis. Yo la voy a poner aquí en el lado, ¿vale? Vale, pues ya tengo mi presentación o mi portada con una imagen. En el índice voy a poner otra imagen. En este caso me voy a ir a símbolos y como un índice es como una lista, voy a poner, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Arrastro y lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a poner aquí en el lado, ¿vale? Y en la de ingredientes voy a poner esta listita de aquí que parece como una lista de la compra. ¿De acuerdo? Añado y la pongo por aquí. Ya tengo 3 imágenes en mis 3 diapositivas, ¿vale? Ahora vendría la parte de desarrollo, hablando ya de la elaboración, ¿vale? Entonces voy a crear una diapositiva nueva, botón derecho, diapositiva nueva, ya tengo 4, se queda en blanco. ¿Qué pasará si pincho aquí y me voy a propiedades? Pues que me muestra la diapositiva o la disposición, las propiedades de la diapositiva y con sus disposiciones. Vale. Y en esta parte voy a tener que empezar a explicar cómo se hace una tortilla de patatas. En mi texto de ayuda tengo aquí una elaboración, pero son pasos muy largos. Si recordamos los apuntes vistos en clase, hay una serie de recomendaciones para diseñar una diapositiva.
En concreto, de las más importantes son estas tres. Es decir, información de calidad, las diapositivas deben ser cortas y concretas y muy simples. Y nunca más de 5 o 6 puntos por diapositiva. Bueno, pues estas recomendaciones chocan de frente con un planteamiento como este, en el que hay textos muy largos. Es decir, yo lo que tengo que hacer es leerme estos pasos de elaboración y transformarlos a un formato adecuado para una presentación. ¿Vale? Por ejemplo, pela y pica la cebolla en dados medianos sería un paso bastante adecuado para ponerlo en mi presentación. Por ejemplo, el paso número 1, bueno, voy a poner aquí elaboración o preparación. Vale, me voy a la parte de abajo. Y los pasos obligatoriamente tienen que estar en orden, porque una receta se tiene que elaborar en orden. Por lo tanto, voy a cambiar a un tipo de lista numerada, para que me ponga 1, 2, 3, 4. El primer paso va a ser pela y pica la cebolla en dados pequeños. O, si queréis, pelar y picar cebolla. Intro, y me sale un 2 porque he elegido lista numerada. ¿Cuál sería el segundo paso? Limpia el pimiento verde, retírale el tallo, las pepitas y córtalo en dados. Como os he dicho, yo no le voy a poner pimiento, por lo tanto esto no lo pongo. Siguiente paso, aquí pone, si las patatas estuvieran sucias, pásalas por agua, pélalas, córtalas por la mitad a lo largo y después corta cada trozo en medias lunas finas de 1,2 centímetros. Esto de aquí está muy bien para entender qué es lo que hay que hacer, pero no es adecuado para ponerlo en una presentación como esta, porque empiezan a pasar cosas como estas de aquí, que tengo un paso que tiene 4 líneas y esto choca frontalmente con los pasos que os indiqué antes, de información corta, precisa, simple y desde luego solo 6 puntos por diapositiva. ¿Qué puedo hacer? Pues transformar estos puntos, este punto largo, en varios puntos más resumidos. Y quizás esto sería lo que yo como ponente, como chef, explicaría a mi audiencia. Pero en ningún caso, bajo ningún concepto, sería una frase que yo pondría en una presentación. Si acaso yo pondría lo siguiente. Lava las patatas. ¿Vale? Pela las patatas y córtalas por la mitad, ¿vale? Por tanto, esta parte y esta parte ya la tengo a lo largo. A lo largo. Y luego corta cada trozo en medias lunas finas de 1,5 centímetros. ¿Vale? Mira, todo esto ya lo puedo borrar. Este paso no me sirve. Lo he dividido en trozos. Como veis, corta cada trozo en medias lunas de 0,5 centímetros. Corta los trozos en medias lunas de 0,5 centímetros. Como veis, he transformado un párrafo muy largo que tengo aquí en, esto sería un paso según esta presentación en tipo texto, yo lo he transformado en 4 pasos más cortitos. ¿Os dais cuenta de la transformación? Esto es una presentación. Lo otro es lo que probablemente el ponente acaba diciendo cuando está explicando la receta. Porque cuando tú estás leyendo esto quieres que lo que lees en la presentación complemente lo que está diciendo el ponente en la charla. Bueno, pues a partir de aquí, esto sería el trabajo que hay que hacer. El siguiente paso sería, introduce todo en la sartén, sazona a tu gusto y fríe a fuego suave durante 25 o 30 minutos. Bueno, pues el siguiente paso sería, introduce todo en la sartén. Pregunta, ¿cuántos pasos tengo ya aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos puntos me pedía estas recomendaciones para diseñar una diapositiva? 6 puntos. Bueno, pues no debería hacer esta diapositiva más larga.
Y me diréis, bueno, Pablo, pero es que estoy a media receta, o sea, no he acabado todavía. ¿Qué hago? No pasa nada. Crea una nueva diapositiva y aquí habrá 6 pasos y aquí estará el séptimo. Y así de alguna manera la audiencia no se satura. Por lo tanto, como va a haber varias fases para la preparación, voy a poner aquí un número romano. En la siguiente diapositiva voy a poner preparación 2 y continúo. Aquí voy a poner del mismo modo que sea 1, 2, 3, 4 y ¿por dónde me quedé? Puse introduce todo en la sartén. Introduce todo en la sartén. Sazona a tu gusto, que si no os acordáis es poner sal. Por tanto aquí voy a poner sazona al gusto. Y lo vuelvo a poner como 1, 2, 3, 4 que se me ha borrado. ¿Vale? Y así continúo. Pero ojo, aquí resulta que voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí me vuelvo a empezar en 1. ¿Qué puedo hacer? No pasa nada. Todo tiene solución. En el primer punto de la segunda diapositiva que debe ser numerada, me aparece un 1. Si pincho aquí y le doy a más numeración, le digo que empiece en 7. Y empezará en 7. Y el siguiente será un 8. Sazona a tu gusto. Fríe a fuego suave. Vale, 25 minutos. Vale, y seguiría. Vale, pues este es el ejercicio que vais a ir haciendo vosotros poco a poco. Yo voy a parar aquí el vídeo y voy a volver a conectar cuando lo tenga acabado, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser que haya 20 pasos, no hay problema. Lo importante es que sean pasos sencillos, fáciles de entender y de explicar. Y ya tiene que ser el ponente el que lo explique con mucho detenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues paro el vídeo aquí y volver a conectar cuando ya tenga toda la preparación hecha, ¿de acuerdo? Bien, pues como os comentaba, ya he añadido mis diapositivas de preparación, que lo que he ido haciendo, como os comenté antes, es ir transformando este documento, los pasos de elaboración, en pasos sencillos, cortitos, que vayan complementando lo que el chef, yo como chef, iré comentando en la propia presentación. Por ejemplo, mezcla bien y añádelo todo a la sartén, cocina a fuego medio durante 5 minutos, coloca la tapa encima de la sartén, dale la vuelta. Es decir, he necesitado 18 pasos entre esta diapositiva, preparación 1, 2 y 3, para resumir estos 4 o 5 pasos que hay aquí escritos de manera muy extensa. No pasa nada si necesito muchos pasos. Lo importante es que la información que hay en las diapositivas no sea demasiado abrumadora. Es decir, que no nos sobrepase la cantidad de texto que hay. ¿De acuerdo? Además, he añadido, bueno, también he tenido que repetir el asunto de empezar la numeración aquí en 7, pues aquí en 13, porque el último punto en la preparación 2 era 12. Acabo en 18. Y además he añadido una última presentación o una última diapositiva con consejos. Si os dais cuenta, hay 3 consejos y en la en el texto tengo unos consejos muy largos. Por ejemplo, cuando pases el aceite de la fritada a un recipiente, introduce dentro de un cubierto de metal para que absorba el calor y no se casque. Bueno, eso es lo que yo diría en la presentación, pero lo que he puesto es usa un cubierto de metal para evitar roturas. Así solo no se entiende, pero acompañando mi explicación también. Igual que aquí dice, puedes preparar 2 tortillas porque seguramente si solo haces una alcanzará demasiado peso, por lo que resultará un poco difícil darle la vuelta. Y yo lo he resumido en mejor 2 tortillas pequeñas que una enorme, ¿vale? Esto por sí mismo no se entiende, pero complementará lo que yo diga. Y por último, en la de resultado, aquí voy a poner una foto de mi tortilla de patatas. La foto la puedo insertar dándole a este botoncito aquí justo. Si os dais cuenta, esta diapositiva es de tipo título y contenido. Como solo voy a poner una foto, necesito esta. Si tuviera 2 fotos, pues usaría esta. Y si tuviera 3, pues a lo mejor esta. Pero voy a poner solo una foto. Le voy a dar aquí. El programa se va a buscar las fotos. Yo la tengo en descargas, porque me la he descargado. Y la tengo aquí, tortilla.
Le doy a abrir y me aparece la foto de la tortilla. Ya tengo aquí mi resultado, que es mi tortilla de patatas, y me queda una última diapositiva, que será la diapositiva de ruegos y preguntas, para darle como una especie de conclusión al documento. Y en esta diapositiva de ruegos y preguntas voy a poner una super duda grande aquí, ¿vale? Como esta. Creo que hay una en rojo. La voy a arrastrar y la voy a poner bien grande. No os preocupéis porque este texto de aquí luego cuando entro en el modo visualizar no se ve. Bien, bueno, ya tengo más o menos las diapositivas preparadas. Aquí podría poner algún dibujillo más, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda. Para ver cómo queda, puedo darle a este botón de iniciar presentación o irme aquí a iniciar presentación o apretar la tecla F5. Voy a iniciar presentación y como veis, esta es mi presentación, mi título. Conforme le voy dando al botón izquierdo del ratón o al espacio va pasando. El índice, los ingredientes, la preparación 1, 2 y 3, que han quedado un poco sosas, la verdad. Una serie de consejos, ¿vale? Quizás aquí podría poner una imagen de una bombilla, que es como una idea, el resultado final y los ruegos y preguntas. Y esta la dejaría para el final. Y se acaba mi presentación, como podéis ver. ¿De acuerdo? Si os fijáis, pues bueno, la presentación tampoco es muy bonita. Entonces lo que sí que podemos hacer es cambiarle el diseño. Vamos a irnos aquí a la parte de patrones. Y como veis aquí están los patrones estos que me había sugerido al principio. Elegir el patrón es una buena idea, elegir el patrón siempre al principio, antes de empezar la presentación. Porque si aplico ahora los patrones es posible que algo quede quizá algo desconfigurado. En cualquier caso, vamos a poner este diseño alizarín. Vosotros podéis usar el que queráis. Entonces, si me pongo en una diapositiva y le doy a este diseño, lo aplica automáticamente en la diapositiva en la que estoy. Y me dice aquí arriba que ahora mismo estoy usando dos diseños. El estándar blanco y negro predeterminado bastante feo y este de aquí. Si en cambio a la hora de aplicarlo, en lugar del botón izquierdo le doy botón derecho y le digo que lo aplique a todas las diapositivas, lo aplica a todas las diapositivas de mi presentación. ¿Vale? En un vistazo puedo ver que este título me ha quedado un poco desconfigurado y el resto sí que han quedado bastante bien, ¿vale? Por eso siempre es buena idea elegir primero el patrón usado o este diseño, patrón es el nombre específico, al principio. Por ejemplo, si usara este, ¿vale? Pues este quedaría un poquito mejor. ¿Veis? Queda un poquito mejor, queda bastante bien configurado y demás. ¿De acuerdo? Voy a dejar este, que se llama Midnight Blue, ¿vale? Luego, además, sigue siendo una presentación un poco sosa porque no he añadido lo que se llaman transiciones, que es este primer botón de aquí. Segundo botón. Las transiciones son los efectos que suceden en el paso de una diapositiva a otra, ¿vale? Y aquí tengo una serie de transiciones de ejemplo, cuyo dibujillo, puedo moverme de arriba a abajo con la ruletilla del ratón, me lo muestra, o lo que va a suceder me lo muestra más o menos aquí. Por defecto, todas las diapositivas tienen una transición que es ninguna. En cuanto entro en el botón de transiciones, teniendo una diapositiva seleccionada y pincho, por ejemplo, voy a elegir el barrido tal que este, ¿veis? Este efecto que acaba de hacer será la transición que ocurrirá cuando aparece la diapositiva primera. Y como veis, ha aparecido aquí un icono. Este icono es importante porque me ayuda a saber que esta diapositiva tiene transición y esta no tiene. ¿Vale? Entonces, a la primera diapositiva le he añadido una transición, es decir, cuando aparece el título va a aparecer con esta transición de tipo barrido. La variante es de arriba a abajo, yo la puedo cambiar de izquierda a derecha, de izquierda derecha a izquierda, además puedo cambiarle la duración y puedo aplicarle un sonido, si quisiera.
Además puedo decidir que el avance hasta la siguiente diapositiva sea al pulsar con el ratón o con la tecla espacio, o que el avance de una diapositiva a otra no dependa de que yo pulse, sino que ocurra automáticamente al cabo de X segundos. 1, 2, 3, 4. Esto puede estar bien si me sé la diapositiva de memoria, pero si alguien me hace una pregunta y me desincronizo con la presentación, pues ya vamos jugando al gato y al ratón. Por lo tanto, a no ser, salvo en contadas excepciones muy específicas, suele ser mejor idea que el propio ponente controle el avance de la diapositiva pulsando el ratón, ¿vale? Entonces, todo lo que he puesto aquí, toda esta configuración, me está afectando solo a la diapositiva que tengo seleccionada. Si le diera a aplicar a todas las diapositivas, esto va apareciendo en todas las diapositivas. ¿Veis? Aquí, aquí, todas las diapositivas ahora tienen el barrido de abajo arriba, con 2 segundos sin sonido, pulsar el ratón. De hecho, vamos a ver cómo funciona. Le doy a iniciar la presentación. Como veis, ahora el paso entre diapositivas es siempre con un barrido de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y lo hace un poquito más atractivo. Bien, bien, pues estos son las transiciones. Además, existe un cuarto efecto que puedo aplicar, que es, por ejemplo, voy a aplicarlo aquí en ingredientes, el efecto de animación. Las animaciones son efectos que suceden en una misma diapositiva. Al contrario de las transiciones que ocurren entre una diapositiva y otra, las animaciones ocurren dentro de una misma diapositiva. Por ejemplo, para que vayan apareciendo los elementos o este iconito que aparezca después que la propia diapositiva. Mirad, aquí tienen que aparecer las animaciones, ahora mismo está todo en gris. Y esto solo se activa cuando pincho en un objeto, por ejemplo, la foto. Como veis, este icono de aquí del más, cuando pincho en un objeto se activa. Si yo le doy al más, aplico una animación. Por defecto la animación va a ser una animación de entrada, que será aparecer. Animaciones están divididas en categorías: entrada, énfasis, salida, trayectorias y efectos diversos. Las de entrada significa que el objeto antes de empezar la animación no está, y cuando acabe la animación aparece y se queda en la diapositiva. Al contrario de las de salida, que significa que el objeto sí que está al principio de la animación, y cuando la animación acaba el objeto habrá desaparecido. Lo más típico es crear animaciones de entrada. Vamos a poner una animación de entrada que sea simplemente aparecer, ¿vale? Como veis. Y activada con el inicio del ratón, ¿vale? Y sin retraso. Vamos a ver cómo funciona esto. Y para ello vamos a usar, en lugar del botón iniciar la presentación, vamos a usar este botón que inicia la presentación desde la diapositiva actual. Fijaros que en un principio este objeto no estará, y cuando yo le dé al clic del ratón o al espacio, aparecerá el objeto. Como veis, no está, y cuando le doy al ratón, el objeto aparece. ¿Veis? Le doy a la tecla escape para acabar la presentación. Bien, si fuera a desaparecer de salida, vamos a hacer la prueba. Como es de salida, ahora el objeto sí que está. Bueno, me ha fallado. Le doy de salida, de tipo desaparecer, que no me lo había cambiado, ¿vale? Y ahora el objeto sí que está, y cuando le doy al ratón, desaparece. A partir de ahí, el efecto de aparecer o desaparecer, voy a ponerlo otra vez de entrada, puede ser haciendo algún tipo de efecto, por ejemplo, volar hacia adentro. ¿Veis? Por ejemplo, esta es de entrada, volar hacia adentro. Le doy a volar hacia adentro, no está, y cuando pincho, el objeto aparece con cierto movimiento. Bien, en general, luego todos los efectos simplemente hacen cosillas, pues efectos diferentes, un poco más bonitos o más feos, o va por gustos. Después hay algunas de énfasis. Las de énfasis significa que el objeto al principio de la animación y al final
aparecen, pero por en medio hacen cosas. Es decir, antes y después de la animación el objeto estará y por en medio hace algún tipo de evento. Por ejemplo, énfasis, girar. ¿Veis? Le doy, el objeto está ahí y cuando yo digo algo y quiero que la gente se fije en este dibujito, por ejemplo, le doy a énfasis, bueno, al espacio y gira. ¿Veis? Y por último, los de efectos directos, pues será pues para que empiece un vídeo o para diversas cosas, ¿vale? Además, puedo aplicar distintos efectos o animaciones en una misma diapositiva. Por ejemplo, tengo que trazar un plan al principio. Voy a hacer que aparezca este elemento y vayan apareciendo los objetos poco a poco, los puntitos, y al final aparezca la imagen, ¿vale? Entonces, la animación de la imagen va a ser de entrada, de tipo volar hacia adentro, y además, este objeto de aquí que todavía no he animado, también le voy a añadir un efecto. Hasta ahora solo tiene un efecto este de aquí. Le doy a añadir, ¿veis? Y además, estas animaciones se van a hacer en orden. Ahora mismo se animaría antes la foto y luego el objeto. Lo que voy a hacer es ordenarlo. Este lo tengo que poner arriba. Entonces elijo este y le doy arriba, o elijo este y le doy hacia abajo, me da igual. ¿Veis? Y ahora cada uno de estos elementos tiene una animación de entrada a aparecer. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Al principio solo me aparece el título y conforme le vaya dando al ratón me van apareciendo los distintos ingredientes de tipo aparecer, simplemente aparecen y ya está. Podría aplicarles un efecto de aparecer volando, etcétera, ramita de perejil, y al final me aparece esto volando. Por lo tanto, tengo aquí una animación bastante compleja, como veis, que consta de los 6 ingredientes más la imagen. ¿De acuerdo? Bien, pues esto se puede ir aplicando a cada una de las diapositivas. Como veis, esta diapositiva ya tiene efectos y esta no lo tiene. ¿Y cómo lo sé? Pues porque los efectos se indican al lado de la diapositiva con este pequeño icono, y eso indica que estas diapositivas no tienen efectos y esta sí los tiene. Así que puedo aplicar, por ejemplo, un efecto a esta imagen de aquí para darle algo de misterio. Me voy a esta diapositiva, elijo la tortilla de patatas, ¿veis? La pincho, le doy al más y le voy a hacer el efecto de que aparezca poco a poco. ¿Veis? Resultado, y el resultado es una tortilla de patatas, ¿vale? Y me aparece aquí el iconito. Bien, ¿qué más cosas puedo hacer dentro de una presentación? Bueno, hasta ahora hemos estado viendo... bueno, aquí hay un circulillo, como veis, que tiene pinta de ser el sitio para poner el número de diapositiva. Entonces, si me voy al menú Insertar y le digo número de página, aparece esta ventana de aquí que es un poco fea, en la que puedo incluir en la diapositiva la fecha y la hora, ¿vale? Y un pie, y el texto en el pie. Por ejemplo, mirad, voy a poner aquí mi nombre, Chef, en el pie de página, que es la parte de aquí abajo. Y voy a incluir el número de diapositiva, ¿vale? Y le doy a aplicar a todas, ¿veis? Y me añade el número de diapositiva y el nombre. Además, el número de diapositiva, como es muy listo, me lo aplica en todas, ¿vale? Y la diapositiva queda como muy chula. Mi nombre aquí siempre visible y el número de diapositiva aquí a la derecha. ¿Que me he equivocado? Pues le vuelvo a dar a insertar número de página y corrijo lo que quiera, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí podría incluso ponerle la fecha y la hora, ¿vale? Bien. Más cosas. Y casi ya acabando. Me queda por analizar una cosa. Esto se ha quedado aquí un poco feo. Lo voy a quitar. Me vengo por aquí. La línea. Y le digo que no quiero línea. Aquí. Bueno, me la ha dejado activada. No sé por qué. Bueno, da igual. Me queda por último repasar los tipos de visualizaciones. Hasta el momento hemos estado jugando con estos iconos de aquí, con la barra de diapositivas. Por cierto, la barra de diapositivas, si alguna vez os desaparece,
se muestra aquí, está activada, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos en el menú ver una cosa bastante interesante. Hemos estado trabajando siempre con el menú normal, pero hay otra serie de maneras de ver las diapositivas. Está la visión de tipo esquema. La visión de tipo esquema prescinde totalmente de cualquier tipo de elemento gráfico y lo que me muestra es el texto. Esto sirve muy bien para estar seguros de que el texto tiene cierta continuidad, ¿vale? No me sirve para trabajar el diseño gráfico, pero me sirve para ver cuál es el contenido en texto de las distintas diapositivas y, por ejemplo, ver que los numeritos están en orden. La verdad es que no se usa mucho, pero me ayuda. El tipo de visualización tipo notas es un tipo de visualización que le sirve solo al ponente y sirve para añadir notas debajo de cada una de las diapositivas para cuando te estás preparando la ponencia. Es decir, cuando ya tienes el diseño hecho y quieres decir aquí qué es lo que quieres hacer, dices, aquí me presento y saludo a la audiencia. En la siguiente diapositiva tengo que recordar que tengo que explicar muy bien las partes de las diapositivas. En los ingredientes, no te olvides remarcar que estos ingredientes son para 4 personas, ¿vale? De esta manera, yo como ponente me puedo hacer pequeñas anotaciones debajo de cada diapositiva en el caso de que luego, si quiero imprimir esta presentación para preparármela mientras vengo en tren desde Madrid hasta aquí para hacer una presentación, pues tendré aquí las anotaciones hechas. Pero esto, no nos olvidemos, nunca se va a ver cuando haga la presentación. De hecho, si queréis hago la prueba en esta diapositiva número 3, tengo un apunte, pero si entro en modo presentación, los apuntes nunca se ven, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Esto sería la vista de tipo notas. La vista de tipo organización de diapositivas me muestra todas las diapositivas por si acaso hubiera cometido un error de orden, ¿veis? Puedo ordenarlas y desordenarlas. La diapositiva 3 y la de consejos, a lo mejor la de resultados se me ha ido al principio sin querer y entonces veo aquí que la 1 es su sitio, pero la 2 el resultado va antes del índice. Esto no puede ser, esto tiene que ir aquí al final, ¿vale? Pincho arrastro y las ordeno, ¿de acuerdo? Es decir, me sirve para organizarlas. ¿De acuerdo? Y por último, y no por ello menos importante, está la última que es una diapositiva para expertos. La vista de patrón de diapositivas me muestra cuál es el diseño de mis diapositivas. Esto que elegí cuando elegí el patrón está aquí detallado y me indica de qué color, de qué tipo, tamaño, tipo de letra van a tener los distintos elementos que hay dentro de mi diseño. Si quisiera hacer algún cambio o diseñar algún tipo de plantilla, podría coger este diseño, venir aquí al patrón de diapositivas y modificar este diseño para adaptarlo a lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo ahora cambio este color de aquí y le digo que quiero que sea, no lo sé, de color lila, ¿veis? Y guardo. Cuando me voy al tipo normal, veis, todos los colores son lilas porque el diseño lo he cambiado. Este diseño de aquí lo he modificado y se aplica a todas las diapositivas que tienen este diseño. Lo voy a deshacer porque es bastante feo. Creo que para deshacerlo me tengo que venir otra vez al patrón de diapositivas, venir aquí y elegir color blanco. Automático no, blanco. Tengo que elegir blanco, si no, no funciona. Color blanco. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tengo otra vez cambiado para todas las diapositivas. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería todo. Ahora no nos olvidemos de guardar. Si nos vamos a nuestro trabajo, veremos que la tortilla de patatas está ocupando ya 185 kilobytes. Y bueno, pues es una presentación ya con cierto peso, con sus transiciones, sus imágenes,
su diseño, imagen, pie de página, número de diapositiva, con una serie de animaciones en algunas de las diapositivas que yo controlo con el espacio o con el ratón, con una preparación que consta de varios puntos y unos puntos muy sencillos y muy concisos, que además he sabido ordenarlos como corresponde, con una numeración consecutiva. Una serie de consejos que están muy resumidos respecto a lo que yo sabía, que aquí he añadido la fecha, pero se me olvidó añadirla a todas las diapositivas, con un resultado final que además tiene una animación que me muestra la foto con algo de misterio y una diapositiva final de ruegos y preguntas para que el que desee pregunte. Y aquí se acabaría la presentación. Espero que hayáis aprendido a hacer una presentación de manera adecuada y bueno, en la descripción del vídeo tendréis la división en numeritos, en tiempo del vídeo, para ir al punto concreto sobre distintas vistas, cómo se cambia el diseño, cómo se añaden transiciones, cómo se añaden animaciones, etcétera, etcétera, para repasar. Hasta aquí el vídeo, un saludo y hasta la próxima.